saludo afectuoso. Presentamos el canal Cultura entre Siete Valles. El propósito de este canal es doble. Primero, presentar a personas que tienen cosas interesantes que aportar dentro de la cultura riojana. Y como segundo punto, conducir a los oyentes a la escucha de un vídeo que se encuentra en YouTube con el título Música entre Siete Valles. Voy a explicar brevemente qué es este vídeo que se encuentra en YouTube de Música entre Siete Valles, con el siguiente mapa. Bueno, aquí tenemos el mapa de La Rioja. La geografía de La Rioja es muy rica y variada, en gran parte debido a los 7 ríos con sus respectivos valles. Está el Oja-Tirón, el Najerilla, el río Iregua, el Leza, el Cidacos y el Alhama. Y por supuesto, el río Ebro. 7 ríos con 7 valles. Seguir el curso de un río tal vez sea la metáfora perfecta de un viaje, porque en las orillas de cada río encontramos localidades, monasterios, parques, lagos, etcétera, etcétera, que configuran la identidad de La Rioja. Entonces he compuesto 23 canciones, que se encuentran todas ellas en este vídeo, Música entre Siete Valles. Es un vídeo que podéis ver en YouTube, Música entre Siete Valles. Y estas canciones que están hechas, ¿con qué tipo de música? Pues bueno, entre pop, rock sinfónico, funky, un poco de blues, un poco de jazz y otros estilos musicales. Este es el estilo de todas estas canciones. Hay mucha variedad. Bueno, pues en todas estas canciones tienen que ver, directa o indirectamente, con costumbres, tradiciones, leyendas e historias de estas localidades. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo del río Oja. El río Oja. Localidades más representativas: Ezcaray, Santo Domingo y Haro. Bueno, pues hay 4 canciones que hacen alusión a características de este valle. Una de ellas es el Correo de Haro, que era un tren que había de vía estrecha que iba desde Haro hasta Ezcaray, muy famoso en los años 50. Y cuenta una historia. Luego, de Santo Domingo hay 2 canciones. Una que habla sobre la rueda, un milagro del santo de Santo Domingo, y otra, el milagro del gallo y la gallina. Y de Haro, como tiene tantas bodegas centenarias, el barrio de bodegas centenarias, pues hay una canción que se titula La bodega, que hace alusión como el vino se va haciendo lentamente en la bodega. Pues así va a pasar en todos los demás valles. Va a haber siempre cosas características de cada valle, de los dinosaurios, de Clavijo, etcétera, etcétera. Finaliza con la canción instrumental Cigüeñas sobre Alfaro, que hace alusión precisamente a los sotos de Alfaro. Bueno, pues todo esto es lo que vais a ver en estas 23 canciones, que tenéis el vídeo en YouTube, Música entre Siete Valles. Ahora vamos a pasar ya directamente al canal que nos ocupa. El canal que nos ocupa es Cultura entre Siete Valles, en el que, como decía, vamos a intentar traer a personas que tienen que ver o que trabajan por la cultura aquí en La Rioja. Y pasamos ya a nuestro invitado de hoy. Pues vamos a presentar a nuestro primer invitado, Albert Díez. Albert reúne en sí mismo varios aspectos relacionados con la música. Él tiene un estudio de grabación llamado Irae Studio, que está en la carretera del Cortijo. Todo lo que digamos aquí va a estar en la descripción del vídeo para que tengáis todas las direcciones. Bueno,
Pues como decía, que tiene este estudio de grabación, por donde han pasado infinidad de músicos y donde él actúa como ingeniero de sonido. Pero además él ha creado su propio grupo musical llamado Laudano, del que hablaremos a lo largo de esta conversación. Y además ha colaborado como guitarrista en varios de mis temas, que también hablaremos de ellos, que están todos en otro vídeo en YouTube que se llama Música entre siete valles. Bueno, de todo esto hablaremos largo y tendido con Albert. Así que empezamos con él. Buenos días, Albert. Buenos días, Julián. Encantado de estar de invitado en tu canal y en este proyecto tan interesante que estás llevando a cabo. Muy bien. Pues, ¿cómo has empezado tú en este proceloso mundo de la música? En esta aventura. Yo siempre me gusta decir que esto es una aventura porque es como la propia vida. Pues esto ya tiene una larga trayectoria. Lo que pasa que no me voy a extender demasiado y voy a intentar sintetizar porque esto realmente empieza con mi infancia, que es cuando yo realmente pues, empiezo a estudiar con 7 años música, en concreto guitarra y solfeo. Más adelante mis propias inquietudes hacen que quiera de alguna manera indagar en otro tipo de instrumentos y sobre todo en el tema de la composición. En mi preadolescencia ya comienzo a militar con algunas bandas locales de aquí de mi ciudad como guitarrista y compositor. Y me doy cuenta que después de varios años el rol de pertenecer a una banda que no sea aquel proyecto en el que yo puedo llevar a cabo al 100% todas esas inquietudes de las que te he hablado hace un momento, pues hace que no esté contento conmigo mismo y quiera dar el paso para crear mi propio proyecto en el que yo pueda ser el responsable absolutamente de todo. Muy bien. ¿Y cuál es el primer proyecto, así por decir, que ya salió ya? Pues de la disolución de esas bandas antiguas en las que yo estuve colaborando, ya empiezo como, digamos, con la faceta de canción de autor, por decirlo de alguna manera, ya con el proyecto Laudano. Pero ese proyecto era algo totalmente distinto a lo que es ahora la banda. Claro, han pasado más de 20 años. Entonces la propia experiencia, sobre todo empezando desde tan temprana edad, hace que también la corriente musical y el estilo se vaya, no distorsionando, pero sí se vaya enriqueciendo con las propias experiencias que vamos adquiriendo, no solo yo, sino todas las personas en esto. Entonces, podemos decir que el primer álbum ya recogido con el nombre de Laudano, que fue Onírico, 2003, año 2003. A partir de entonces sí que comienza la andadura del proyecto como el proyecto de una sola persona que luego más adelante con el paso de los años se iría enriqueciendo con más músicos y con diferentes anécdotas que bueno, pues podemos contar más adelante. Muy bien. Tú sigue hablando si quieres. No, porque entonces no paro y tú no pasa nada. Tú no puedes hablar. No pasa nada. Tú eres el invitado y ya que quieren conocerte. A mí ya me conocen lo poco que me conozcan. Muy bien. ¿El siguiente disco cuál sería? El siguiente disco fue Dies Irae, que fue un proyecto muy ambicioso porque a raíz del primer álbum, un sello discográfico ya no existente, STKM, en Madrid, el cual estaba dirigido por, entre otras personas, Carlos Faimino, de Faimino y Cansado. De hecho, los videoclips de ese disco los dirigió él. Hizo que de alguna manera, por Susana Egea, que estaba metida o colaboraba con miembros de la coral del Teatro Real de Madrid, quisiera que de alguna manera fuera un proyecto mucho más ambicioso y fue como una especie de sinfonía o ópera rock, por decirlo de alguna manera, en la que los arreglos vocales y líricos corrieron a cargo de miembros de la coral del Teatro Real de Madrid. Esto ocurrió en el año 2006-2007, más o menos, 2 años después de la salida del primer álbum. Hay que decir que todos estos discos también los dejaremos en la descripción del vídeo, pues si alguien quiere comprarlos, ahí están a su disposición, no hay ningún problema. El tipo de música que has ido desarrollando, al principio, ¿cuál era tu corriente así inicial, por decirlo de alguna manera? Yo siempre he tenido cierta predilección por el mundo oscuro
o el mundo gótico. Entonces, de alguna manera, yo lo que he intentado es aunar con una pátina propia y original, vamos a intentar decir original, aunque hoy en día es muy arriesgado decir que alguien puede llegar a hacer algo original, porque de alguna manera tenemos muchas influencias, entonces algo siempre se va quedando de lo que vamos escuchando, pero yo siempre he intentado ser fiel a mí mismo y hacer algo que combine la música neoclásica con el rock y con el gótico, dentro de un ambiente muy melancólico, muy teatral, pero a la vez grandilocuente por el tema neoclásico. ¿Qué es lo que ocurre? Que me he dado cuenta que durante estos 20 años el término gótico, y ahora sí que lo utilizo entre comillas, está un poco deformado o ha sido deformado por la sociedad, por el motivo que sea. Entonces sí que me he dado cuenta de que he intentado huir de ese término, aunque es inherente en lo que es la música del Lauda, ¿no? De la banda en sí. Prefiero que sean los demás los que lo utilicen y lo cataloguen que yo mismo coger ese significado y decir, mira, esto es gótico, ¿no? No, prefiero que cada uno que saque sus propias conclusiones. Al fin y al cabo la música es música, punto. Y ahora mismo, pues si tendría que definir el estilo de la banda, sería rock neoclásico. Muy bien, es muy interesante. Bueno, pues mira, pues esto, muy bien. Y venga, seguimos avanzando. Tercer disco. Tercer disco. Todos los álbumes, se me ha olvidado decirlo, son álbumes conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario de otros álbumes que lo que hacen es recoger diferentes canciones aleatorias en un artista, estos álbumes todos están basados con un guión y una historia. Cada canción de cada álbum es un momento de la historia con unos personajes. En concreto, este álbum, que lleva por título Lucifer, hace referencia al portador de la luz. Como bien nombre, Lucifer, muchas personas pueden pensar otra cosa, pero Lucifer es el portador de la luz, el portador de la sabiduría. Y es una historia muy bonita que habla de un anciano que, llegado al final de sus días, recuerda todo su pasado feliz, acompañado de su esposa que falleció mucho tiempo atrás, y decide terminar su vida lanzándose por el acantilado donde ellos se conocieron. De hecho, en la portada simula al anciano, que esto parte es una representación alegórica de un grabado español que se llama Sátira del suicidio romántico, que se puede ver en el Museo del Romanticismo en Madrid. Y por la parte de atrás, su esposa está intentando atraerle hacia él. Entonces es una historia muy bonita, es triste y bonita a partes iguales, sobre el sacrificio y el amor inmortal, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Quizás a uno le pueda sorprender, dice, oye, no es tan bonita, pero tendremos otro invitado de aquí a poco tiempo que hablará sobre óperas. Y en las óperas, vamos, esto se queda, tal cual. Esto se queda, vamos a decir, con el final de muchas óperas súper famosas. Esto claro. se queda muy, vamos a decir, muy light, comparando con el final de muchas óperas que ya se verán. Muy bien, pues una historia muy bonita y muy interesante. Siguiente, venga, continuamos. Siguiente. Pasamos al siguiente álbum, año 2016. Quinta Esencia. La banda en este instante había pasado por diferentes miembros y se estaba estableciendo ya con unos miembros sólidos que ya colaboraban en todos los álbumes de manera habitual. Este disco en concreto nos permitió dar un paso en nuestro sonido y sobre todo también en nuestra proyección, y tuvimos la oportunidad, aparte de presentar el álbum como siempre lo habíamos hecho por toda España, poder hacer una gira en Colombia de 3 conciertos en los cuales Bogotá y Medellín fueron las ciudades que se seleccionaron para presentar este álbum allí, lo cual eso dio un impulso también de alguna manera a la carrera de la banda, porque al ser música que es música cantada en español, algo que no se suele prodigar mucho porque la gente automáticamente, para el tema de comercializar su propio producto, y eso que la palabra producto no me gusta utilizarlo en este ámbito, pues automáticamente
prefiere hacerlo en inglés porque es un idioma más comercial y más asequible. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando quieres o tienes intención de que tu música salte las barreras de tu nación, que es lo que siempre ha sido mi intención, hacerlo en español es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado latinoamericano es muy jugoso porque ellos están deseosos de alguna manera de poder entender la música que les gusta y tener la posibilidad de hacerlo en español. Entonces, digamos que era obvio no trabajar para poder presentar este tipo de trabajos en el mercado latinoamericano. Muy bien, ahora que he visto que este disco, el long play que se llamaba, o sea, a ti te gusta, ¿verdad?, que este tipo de formato. A ver, yo he de reconocer que desde que, quizás también en gran parte por mi padre, que mi padre, yo desde bien pequeñito, pues siempre he escuchado, siempre ha sido un melómano empedernido y ha tenido muy buen gusto musical en lo que a mí me respecta, yo creo. Digamos que eso ha sido algo que se ha quedado en mí y yo soy coleccionista de vinilos. Creo que de alguna manera el mejor formato para escuchar música es el vinilo. Primeramente porque el sonido del vinilo es lo más fiel a lo que el artista graba en el estudio de grabación. Eso primeramente, en cuestión de sonido. Pero es que la experiencia de tener una obra en la cual no solo está lo auditivo, lo que se oye, sino lo visual también. O sea, es como una especie... Es un ritual. Es una ceremonia. Sacar el disco, ponerlo. Sacas el inserto. Lo ves. Tienes las letras, las fotografías. Eso simplemente hace que, al contrario de lo que estamos acostumbrados hoy en día, que todo es efímero y rápido, hemos perdido la capacidad de concentración y de atención. Eso creo que es algo, parece que es algo así como muy liviano, pero es algo terrible. Pero terrible, de verdad. Entonces, esto, de alguna manera, hace que el momento, si el disco puede llegar a durar 40 minutos, 45, lo que sea, ese es un momento que estás dedicando exclusivamente para esto, donde no existe nada más. Entonces, esa experiencia yo creo que es muy enriquecedora. Sobre es todo, como un libro, es como un libro. Exactamente. Coges el libro, lo abres, lo tienes ahí, lo ves. A ver si lo veo luego, a ver si lo leo luego. Lo puedes hasta oler. Exactamente. Lo puedes hasta oler, es que es sensitivo. Es que se huele, claro. Que se huele. Y cada vez es todo un ritual. El libro también se puede tener en una tablet, pero es que, como todo el mundo dice, no es lo mismo. No es claro, evidentemente. No es igual, ¿verdad? Yo entiendo que hoy en día vivimos en un mundo que está excesivamente trillado de información. Eso debería de ser algo bueno, porque tenemos alcance de cosas que antes no podíamos, pero por desgracia el uso que se está haciendo de esa información quizás no es el correcto. Y entonces tenemos tendencia a la deshumanización. Esto que estoy diciendo no es ninguna novedad, ya lo sabemos todos. Pero hay que hacer hincapié en que este tipo de cosas, pequeñas cosas, las que nos hacen sentir, que nos hacen tener contacto con nosotros mismos, son las cosas más auténticas que puede tener el ser humano. Eso es así. Aparte que este tipo de disco ha vuelto otra vez. O sea, totalmente. Se quitó casi del todo, la gente vendía los discos hasta en las tiendas de estas que se vendían de rastros y cosas de estas, prácticamente regalados, pero ahora otra vez han vuelto y hay muchos que valen mucho dinero. No es por el dinero, es simplemente lo que decíamos, toda esta historia de poner, y que cuando, yo mucho más mayor que tú, cuando los poníamos en casa era todo un ritual y te ponías a escuchar música. O sea, te sentabas o te tumbabas en la cama para escuchar música. Estabas con todos los sentidos. Te digo, es como un libro, quizás lo más parecido a un libro en la lectura. Muy bien. Pues mira, vamos a hacer aquí un breve inciso. Vamos a hacer un breve inciso. Como decía también, ha colaborado, luego seguimos con sus discos. Ha colaborado conmigo en el proyecto, que lo podéis ver en YouTube, en un vídeo que se llama Música entre siete valles, que habla sobre, están los 7 ríos de La Rioja y a través de los ríos pues hay varias localidades y música de estas localidades. Por ejemplo, él ha colaborado en una canción que se llama La Rueda, está del río Oja, Santo Domingo, y La Rueda es una historia, una leyenda que cuentan de que llegó el constructor, uno de los arquitectos para construir la catedral, y cuando estaba junto al río Oja
le pasó una rueda que venía de un carro con piedras para construir la catedral, le pasó por encima y le mató. Bueno, fue Santo Domingo, o sea, entonces domingo, y le resucitó. Bueno, entonces siempre en las fiestas de Santo Domingo hay una procesión, etcétera, etcétera, y se saca la rueda, porque la rueda después fue como su marca de cantero que había en la estatua. Entonces, pues todos tenían una marca de cantero y la rueda. Bueno, pues ha colaborado en esta canción, que tiene un ritmo de manuche, un ritmo, el manuche, para que no estéis pues muy metidos en este tipo de ritmo, es un ritmo, vamos a decir, inventado o casi inventado por un guitarrista francés, belga francés, llamado Reinhardt, se me ha olvidado ahora, Django Reinhardt, un guitarrista de jazz muy conocido, y fue el que acabó realizando el ritmo manuche. Y luego también tiene una improvisación en esa canción, que es una improvisación en estilo jazz rock, algo parecido así, y es muy bonita. Es muy interesante lo que estás hablando, porque el jazz manouche, como hablas, este tipo de músicos, estamos hablando de la década de los años 30, sí, más o menos. Es lo que ocurría. A diferencia de ahora, que existen instrumentos amplificados. Antes no había instrumentos amplificados, todos los instrumentos eran acústicos. Entonces, de alguna manera, para poder actuar y que sonaran esos instrumentos, tenían que tocar muy fuerte. Sí, sí. Por eso la tendencia del jazz manouche, para poder tocar muy fuerte, y de esa manera es como surgieron esta clase de ritmos. Muy bien. Yo, a raíz de poder colaborar con tu ambiciosísimo proyecto, pues evidentemente tus propias inquietudes también te hacen estudiar. Y cuando tú me pasabas a mí las partituras de cómo querías, de los arreglos y cómo querías que se hiciera y demás, yo luego intentaba de alguna manera también estudiar, porque no se puede saber todo. Y lo ideal de todo esto es que todos podamos de alguna manera nutrirnos de información. Y en este caso tú has sido mi nutriente para ciertas cosas que yo desconocía y empecé a indagar, y muy interesante. Y también has cambiado de registro con la canción San Millán. Ya si nos pasaríamos al río Najerilla, ahí está Valvanera, Amillano, San Millán, de San Millán. Pues hay una canción muy cortita en este vídeo, que se llama así, San Millán, en el que Albert pues toca como si fuera un laúd, porque claro, es una canción que imita, es una canción del Renacimiento de 1400 o 1450, por ahí. Y la letra es muy interesante. La he traído aquí porque la letra de San Millán está basada en una poesía de Gonzalo de Berceo, del siglo XII y siglo XIII, que es lógico que salga ahí, ¿no? Y dice así, se titula El labrador avaro. La letra es muy cortita y dice, lo voy a leer tal y como está en el castellano antiguo, vamos a llamar así. Dice, era en una tierra un home labrador, que usaba la reya más que otro labor, más amaba la tierra que non al criador, era de muchas guisas home revolvedor, cambiaba los mojones por ganar heredad. O sea, que una persona que cambiaba los mojones por ganar terreno a su finca. O sea, que era, como dice aquí, el labrador avaro. Pues simplemente esto es la letra de la canción, en la que Albert pues hace un acompañamiento con la guitarra como si fuera un laúd. O sea, que es otro registro. Y la última canción ya que colabora, para acabar con esto, es una canción que es ya que está basada en el río Alhama, la parte de Cervera. Es una canción que tiene dos títulos. Uno es Amor, pero que está dedicada a una leyenda árabe, la de Zahara y Fortún, que más o menos es que Zahara era mora, Fortún cristiano, Zahara se enamora de Fortún. Bueno, vende sus joyas para hacer pues una ermita a la Virgen del Monte, en fin, pero el padre de Zahara lo descubre, bueno, a uno lo mata, a otro lo mete en prisión, bueno, son las leyendas típicas, que esto se celebra todos los años en Cervera. Entonces, pues ahí hace otro registro.
Albert. Así que súper contento con él. Y precisamente después de esta canción Amor viene otra en el mismo disco que dice Sin Amor, que es todo lo contrario, una canción muy complicada de una película rusa que se titula así, Sin Amor. Si tenéis tiempo de verla, de verdad que es muy interesante. Bueno, pues ya vemos que Albert, yo muy contento de haber colaborado conmigo, y vemos que tiene muchos registros, o sea, los registros del principio gótico, luego del rock neoclásico. Ahora todas estas colaboraciones, y seguimos con el siguiente disco. Venga, con el siguiente disco tuyo. Luego te haré yo también una pregunta a ti. Voy a hacer yo también de entrevistador. El siguiente álbum es Musa. Es un álbum que se escribió durante la pandemia del año 2020. Coincidió también, entre otras muchas cosas, con la muerte de mi padre, y de alguna manera estas dos cosas, la reclusión que tuvimos todo el mundo y la muerte de mi padre, pues hizo que gestara un álbum no más visceral que el resto, porque de alguna manera, como hemos hablado antes, todos lo son, pero así como en el resto de los álbumes nunca había hablado en primera persona, aquí empiezo a hacerlo. En este álbum, y en el que va a salir ahora, que hablaremos más tarde, es un álbum en el que no hay personajes ficticios, sigue siendo álbum conceptual, pero se habla muy en primera persona. Digamos que es una manera de exorcizar demonios interiores y experiencias pasadas y presentes. Este disco nos valió el primer contrato discográfico con una discográfica nacional de peso, como fue Maldito Records. De alguna manera, la manera de proceder a la hora de hacer pues, la promoción, con las imágenes visuales, los videoclips y tal, hizo que este sello discográfico pues, se fijara y quiso hacerse cargo de cubrir la publicación de este álbum, y por ende, de alguna manera también nos sirvió para que la banda daría otro pasito en ascensión en lo que son medios de comunicación, oportunidad de poder girar en salas y en ciudades donde no habíamos estado y colaborar con otros artistas pues que antes no habíamos podido. Muy bien. Oye, un paso adelante. Perdón. Un paso adelante más. Bueno, pues vamos, como ya has mencionado un poquitín, al último proyecto, en el que estáis ya, que está cociéndose en el horno, está en fábrica de hecho. Está en fábrica, pero vamos, sí. Pero ya casi se pasa el tiempo, ya está ya a punto. A ver, háblanos un poquitín lo que puedas hablar de él. Bueno, como te he dicho antes, podría hablar largo y tendido. Voy a ser breve y voy a intentar ser muy conciso. El próximo álbum de la banda de Láudano, que sale el próximo día 13 de junio, viernes 13. Pues para cuando para cuando esta emisión salga, faltará pues igual una semana o algo así. Más o menos. No obstante, el álbum está ya, se puede hacer una pre-order, una precompra desde hace más de un mes en la página del sello discográfico, que es The Fish Factory. Este álbum lleva por título Sintopía y es, evidentemente, como la propia palabra dice, lo contrario a utopía. La utopía es algo irrealizable. Sintopía es algo que se puede tocar, que se puede palpar. Es un lugar donde confluyen los pensamientos, las reflexiones y las personas. Podría ser un lugar imaginario, pero es un lugar real. En este caso, para mí, es la música. Ese es el lugar donde todos nos podemos encontrar. Eso significa, a grandes rasgos, el álbum. Y las canciones del álbum, que vuelve a ser también conceptual, hablan en mayor y menor medida de lo mismo, de ese espacio, de una revuelta contra el mundo. De hecho, hay un filósofo siciliano de finales del siglo XIX y principios del XX que se llama Julius Evola, no me acuerdo muy bien, Julius Evola, que tiene una frase que yo la llevo en mi mente, está rondando, y he cogido una parte de ese pensamiento que dice: cada acto de belleza es una revuelta contra el mundo moderno. Cada acto de belleza es una revuelta contra el mundo moderno. Y la he cogido como mensaje para el álbum porque creo que sintetiza perfectamente qué es lo que he querido transmitir en este álbum. Es romper de alguna manera con lo establecido,
con el mundo, el devenir, el girar, la manera en la que vivimos actualmente, para hacer un alto y poder tener un momento de reflexión para saber dónde queremos ir. Nuestros actos, hacia dónde van, porque de alguna manera la manera de proceder define nuestra personalidad en el pasado y en el presente, pero también en lo que está por venir. Entonces todo eso es súper importante y pone un poco matiz a lo que yo quería interpretar. Como he dicho antes, se trata de exorcizar demonios y experiencias del pasado y del presente. Yo siempre he dicho que esto no sé si será el principio o el final, cada disco, y en este lo tengo más claro. No sé si esto va a seguir adelante y va a seguir a más o no. A mí eso ya me da igual. Sí. Yo lo que tengo claro es que lo que quiero hacer lo tengo que hacer. Haces tu trabajo y ya está. Y como dato un poquito así anecdótico, en los dos últimos álbumes, en Musa y en este que va a salir ahora, Sintopía, gracias también en gran medida a los musicazos que me acompañan, David Mesa, Mónica Camarero, Héctor Hernáez, Rebeca Cámara. He colaborado siempre con un cuarteto de cuerda, que quiero hacer una mención especial aquí porque son unos músicos increíbles. Son un cuarteto de aquí de Logroño que se llaman Cuarteto Clásico y que sus integrantes son Diego Fernández, Virginia Peciña, Cristina Marín y José Mari, no me acuerdo ahora de su apellido, perdón, José Mari. Son unos músicos absolutamente increíbles y han puesto su broche de oro a lo que es la música de la banda, que gracias a esos músicos ahora tiene toques progresivos. Si antes hablábamos del gótico, luego hablábamos del rock neoclásico, ahora se puede combinar también con ciertos toques de progresivo, lo cual hace que el sonido sea todavía más, de alguna manera, más espectacular. ¿Ya está grabado, bueno, o se ha finalizado? También quiero que nos cuentes lo que ha sido en un sitio emblemático también. Sí. Esto es importante. Sí, sí, totalmente. Este álbum lo va a cubrir el sello discográfico de Fish Factory, aquí en España, y he tenido la oportunidad de poder cumplir un pequeño sueño, y es todo el disco ha sido mezclado por el ingeniero de sonido de Rockfield Studios en Inglaterra, Tim Lewis, que son, para los melómanos, ese nombre los tiene que sonar porque es donde desde los años 60 y 70 se han grabado discos míticos de bandas como Black Sabbath, Simple Minds, Led Zeppelin. Led Zeppelin quizás no, pero Robert Plant sí. Y el mítico Bohemian Rhapsody de Queen fue grabado en esos estudios. Entonces, he dicho unos cuantos, pero hay una larguísima de bandas incluso más modernas como Coldplay, Opeth y muchos otros. Entonces, tener la oportunidad de ser mezclado por titanes, no solo ya leyenda de la música, sino titanes de la música, pues es como decir chapeau y me quito el sombrero. Bueno, así que ya sabéis que es que va a sonar, no de cine, o sea, mucho más que de cine como es ahora, estereofónico, cuadrofónico, vamos, una maravilla va a sonar. Y decías una cosa muy interesante. Yo, por ejemplo, ha habido una época en que escuchaba mucho jazz. El jazz a mí me gusta y es muy bonito. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de una cosa, que aunque también hay letra, en el jazz también hay canciones, claro, pero es más instrumental, hay mucho más lo que es el jazz instrumental. Y luego yo me daba cuenta que cuando escuchabas una canción con letra, se sumaba a la belleza de la música, la belleza que puede tener una letra, y sobre todo si es una letra que tú la entiendes en tu idioma, o que tú la entiendes en el idioma que sea, pero que tú lo entiendas. Y estas canciones, estos discos, todo este trabajo de Albert, tienes, o sea, aquí están las letras que, como decía, tiene su filosofía detrás de todos estos trabajos, y esa filosofía, como está la letra, os va a ir indicando, o sea, es, aparte de la belleza de la música, está la belleza de la letra, de la poesía, que eso es un añadido más, y es algo muy interesante que también se está perdiendo muchas veces. Y eso lo he visto yo, que me ha pasado a mí también. Sí, de alguna manera yo siempre he dicho que
en mi manera de trabajar. Cada uno tiene la suya, Claro. tú tienes la tuya y otros, no solo músicos, de cualquier ámbito artístico, tienen su manera de proceder y de trabajar. Yo siempre que hablo de la composición de un disco, hablo de manera casi cinematográfica. O sea, yo algunas veces visualizo los álbumes como si fuera cine. Entonces, yo lo que intento con la música es evocar imágenes. Con la música intento evocar imágenes. Si luego, como bien has dicho tú, ese añadido viene arropado por unas líricas, unas letras, que tienen un mensaje, van acorde con no solo el mensaje del álbum, sino también de la música del álbum. Están hermanadas, van de la mano. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta hacer es concebir y crear o parir, se me va a permitir el lujo de decir la palabra parir, que me gusta mucho, algo que intentas que sea lo más redondo posible. Igual no lo consigo, pero yo voy a intentar siempre dar lo mejor, porque es la única manera que sé que debo de hacer las cosas. No sé hacerlo de otra manera. Bueno, pues excelente, es una manera excelente. Muy bien. Pues decíamos antes que también Albert tiene un estudio de grabación. Correcto. Háblame un poquitín del estudio, quizás cómo lo empezaste o cómo te metiste también en ese proyecto. Pues en mi afán de ser pues, un poco maniático controlador de todo lo que se crea, evidentemente con el paso del tiempo yo iba grabando mis propios álbumes y llegó un momento en que había una necesidad inherente en mí de decir, si yo tengo un equipo para mí, ¿por qué no poder hacerlo para otras personas? Entonces, en el año 2018 fundo en la carretera del Cortijo, en los locales Renta Music, que son unos locales, un pabellón que hay de locales de ensayo y que tienen un par de salas dedicadas exclusivamente, están insonorizadas como estudio de grabación. Entonces, después de yo estar por allí, porque yo tenía por allí mi local de ensayo, no en el estudio, en otro local del mismo pabellón, me entero que la persona que se encarga de la gerencia de ese estudio deja el local y me intereso yo para poder cogerlo. Entonces, a partir de entonces, fundo Ir a Estudio. Que Ir a Estudio es, aparte de mi propio estudio de grabación, un estudio de grabación donde intento aunar la producción para otros artistas, no solo de aquí de La Rioja. Que ha venido gente del País Vasco, de Navarra, incluso alguno de Madrid. Y con sala de grabación y sala de mezcla, intentar dar lo mejor de las producciones para que las personas que quieren conseguir un sonido específico, pues lo puedan acceder allí. Bien cierto es que han pasado toda clase de artistas, y cuando digo toda clase de artistas por el estudio, en estos 6 años, más o menos, 6 o 7 años, de todas clases de estilos musicales, desde rock, desde pop, flamenco, clásico, jazz, clásico acústico, ambient, bandas sonoras, pianistas, chelistas, violinistas, e incluso durante un pequeño tiempo también hice labores el estudio hizo labores de doblaje, grabación y doblaje para cuñas publicitarias y demás. Eso yo también lo venía haciendo antes en el antiguo local que tenía, pues cuñas, pequeñas musiquitas para publicidad en la radio y en algún documental, alguna historia. Muy bien, pues no lo voy a decir más, igual que todos los discos, todo lo que hemos hablado, este local de grabación, lo dejaremos todo en la descripción del vídeo, porque aquí tenéis todo tipo de músicos que queráis, pues oye, ahí tenéis vuestro local de grabación, sin ningún problema. Por supuesto. Muy bien. Encantado de recibir a todo el mundo, por supuesto. Muy bien. Pues no sé si nos quieras comentar alguna cosa más de la música, de cosas, digamos, lo que tú veas, algo bueno, que se tal que ya... yo creo que ya hemos hablado suficiente
de mí ya hemos hablado suficiente. Y yo ahora voy a ser un poco abogado del diablo y voy a hacer yo de entrevistador, si me lo permites. Estoy en tu terreno, pero bueno, tenemos confianza. Lo cortaremos. Lo cortaremos y ya está. Tú publica lo que quieres, que para eso eres el... No, que es una broma. Tú llegaste a... Nosotros, Julián y yo nos conocimos a raíz del estudio de grabación. Julián es una persona que es un culo inquieto, una persona con un talento, yo lo digo a muchísima gente desde que lo conozco, con un talento como no he conocido en muchísima gente, y es una persona que, creo que eres una persona que de alguna manera, esas inquietudes que tienes, es una manera de proceder en tu vida. De alguna manera, ¿qué es lo que te ha llevado a hacer este trabajo que estás presentando ahora? Porque este canal va a cubrir tu nuevo trabajo, que es Música entre Siete Valles. ¿Por qué? Yo tenía alrededor de 20 canciones que se habían ido puliendo, trabajando, y también se habían tocado en público con el grupo que teníamos, el grupo de origen. Al deshacerse este grupo, y como las canciones, tanto música como letra, son mías, pues me dije, no tengo ya intención de formar otro grupo. Pues voy a hacer lo siguiente. Y lo siguiente fue que estas canciones, y algunas más que he compuesto para la ocasión, se encuentran todas en un vídeo que se encuentra en YouTube. Este vídeo se llama Música entre Siete Valles, para que lo puedan disfrutar todos los riojanos y demás personas que lo tengan a bien. Este es el propósito. Que hablan de muchos aspectos, tradiciones, culturas, leyendas de La Rioja, porque es lo que yo he vivido y he sentido desde niño, para intentar promocionar o para descubrir cosas de La Rioja. ¿Qué pasa? Que tú dejas el vídeo en YouTube y puede tener pocas, alguna visita, muy pocas o bastantes. Pero una manera de empujarlo, de alguna manera, porque hoy día es que vivimos en tiempos en el que las personas esto se lo trabajan mucho, porque se dedican a esto constantemente. Una manera de trabajarlo, y basta que hablaba de cosas de La Rioja, digo, oye, pues qué mejor que crear otro canal en el que vayan pasando por este canal personas que también hacen muchísima labor, hacen mucha labor por la cultura de La Rioja, y al mismo tiempo que se hablan de su proyecto, pues hablamos también un poco del mío, como has hablado tú. Y en este canal pues iremos pasando continuamente a personas que muchas de ellas son, vamos a decir, desconocidas para el gran público, porque hoy en día, ¿sabes?, la propaganda es una cosa y la importancia de las personas es otra. Por aquí van a ir pasando muchas personas que hacen una gran labor cultural aquí en La Rioja. Y yo lo que quiero es que se les reconozca su labor. Y esta es una forma que se me ha ocurrido de hacerlo. Por eso es. Yo he de reconocer que ya lo hemos hablado, hemos tenido conversaciones largo y tendido, conversaciones personales, que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto bellísimo, con no solo belleza en cuanto a lo que muy bien has dicho tú, a lo del tema de enfocarlo en lo que es la temática riojana, sino también, musicalmente hablando, es un proyecto que en sus 23 canciones tocas perfectamente todos los estilos musicales que conoces y lo haces de manera sobresaliente. Bueno, pues gracias. Lo digo en serio. Puedo hablar un poco porque los conozco perfectamente. Creo que después de eso soy la segunda persona que mejor conoce esos temas. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos estado grabando estas 23 canciones? No me acuerdo ya, pero no sé. ¿5 meses? No más, igual más, no lo sé. Porque algunos ya lo habíamos pregrabado antes, o sea que 5 meses mínimo o más, pero bueno. Lo que quiero decir con esto es que la gente también tiene que... Esto me puede servir un poco, y hablo en general. Estas son palabras que las digo yo, pero las puede decir Julián, las puede decir cualquier artista hoy en día. Todo el trabajo que hay detrás de llevar a cabo cualquier obra es un trabajo realmente sacrificado. Sacrificado en cuanto a tiempo, sacrificado en cuanto a
vitalidad emocional también, incluso económica. Es un sacrificio continuo. Cada aspecto está mimado hasta el último detalle. Entonces, esto es especial. Yo me gusta siempre poner especial hincapié porque el oyente, la parte, vosotros, los oyentes, vuestra parte como receptores, no tenéis por qué saber esto. Pero es cierto, detrás de cada obra, detrás de cada proyecto, hay una labor terrible de una, dos, tres, varias personas por hacer que todo esto sea lo mejor posible, de que sea la mejor obra y que llegue a vosotros. Entonces nunca debemos olvidarnos, porque yo también soy un melómano, yo soy oyente, nunca debemos olvidarnos de que detrás de cada obra hay una persona o varias que están dejando parte de lo que son ellos. No es un plástico solo, es algo más. No es una cubierta, no son unas letras y una música, que evidentemente estamos aquí por eso en este caso, por la obra en sí. Pero es que si queremos profundizar e ir más allá, tenemos que darnos cuenta de que nosotros os lanzamos de alguna manera, lanzamos al público lo mejor de nosotros, pero también el público tiene algo que hacer y algo que decir. Sois parte de todo esto y sin vosotros la balanza se desequilibra. Simplemente cada uno sabe perfectamente qué gustos tiene y tiene que haber comunión. Evidentemente también por otro lado no tenemos los mismos gustos. Hay cosas que nos van a gustar y otras que no. Eso es lo más normal del mundo. Pero siempre hay que tratar la obra y al artista con respeto. Muy bien. Pues esto no estaba previsto porque aquí en este canal se viene a hablar de los invitados. O sea, era para hablar de Albert Díaz, pero te lo agradezco porque es amigo. Entonces, bueno, pues a todos estos. Y yo en este otro canal también pues tengo que agradecer, ya lo mencionaré, a Albert Díaz por todo lo que ha hecho, a Alfredo Castroviejo, que me ayudó también en las guitarras. Bueno, pues todo esto, cuando lleguéis al vídeo, al de música entre siete valles, ya lo veréis. Pero aquí estamos en este canal para hablar de Albert Díaz. Hemos visto su faceta como músico, todas sus creaciones, la que viene en el futuro, que está ya muy cercana, que va a ser espectacular, el estudio de grabación que está a vuestra disposición. Y para finalizar también hay una pequeña sorpresita, que nos va a tocar una cancioncilla. Vamos, una cancioncilla no es dicha así como que es una tontería, no, nos va a tocar parte de una canción, ¿no? Sí, me pediste que colaborara con pues, una pequeña... Me he traído mi guitarra acústica y lo que voy a interpretar es el segundo movimiento del álbum Musa. Musa, entre todas este álbum, justo el que hemos sacado, último que hemos sacado antes del que se va a publicar ahora, entre otros temas, tiene 3 movimientos. Musa tiene el primero, segundo y tercer movimiento. Bueno, pues lo que voy a interpretar es un fragmento del segundo movimiento de Musa. A eso me refería yo, que era, o sea, no cancioncilla en el sentido despectivo, sino corta, que me expreso mal. No va a ser toda la canción, pero sí va a ser representativa de este trabajo. Bueno, pues mientras Albert coge la guitarra y una cosa y otra, pues muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Vais a tener en la descripción todo este material a vuestra disposición. Muchas gracias, como se dice siempre en todos los vídeos, darle me gusta, suscribiros, etcétera, etcétera, y nos vemos en el siguiente episodio.
Thank you.